Hola, mi nombre es Jennifer Yarensi Pérez González y en este podcast vamos a hablar acerca de la película Una mente brillante y una pequeña conclusión acerca de la misma. La película es acerca del matemático John Nash, quien recibe un premio Nobel en 1994 y para efectos de la película es interpretado por el actor Rose Crowe, si mal no estoy. Bueno, la película nos habla acerca de un joven genio para las matemáticas, que evidentemente es Nash, con una ardua habilidad para detectar los patrones en la naturaleza y las demás áreas. Sin embargo, él era una persona solitaria, pues no sabía socializar, ya que su mundo giraba en torno a los números y creía que eso era lo más importante, pensando en que los números podían darle solución a todo en la vida, literalmente a todo. En ocasiones Nash intentaba socializar, pero debido a que siempre estaba encerrado haciendo sus cálculos, pues no sabía cómo. Incluso intentaba acercarse a las mujeres, pero lo hacía de una forma fatal. Siempre iba al grano, o sea, no sabía cómo, entonces provocaba un rechazo de ellas hacia él. Y así fue hasta que conoció a su alumna Alice, con quien más tarde se casó. En el desarrollo de la película nos aborda que Nash sufría de desadaptación social debido a su timidez y obsesión por las matemáticas, lo cual lo llevó a que se le diagnosticara esquizofrenia, ya que al sentirse solo, él creó a unos amigos imaginarios que nada más vivían en su mente. Cada uno de esos amigos tenía un rol importante y vital para el humano, ya que como persona pues requiero o busco cubrir ciertas partes esenciales acerca de mis relaciones personales o de mis lazos personales. Es decir, yo como persona, yo Yarensi, busco tener a una persona que sea mi amigo y con quien compartir ciertas cosas, platicar entre otros, también tener a alguien con quien compartir conocimientos, platicar. Asimismo también, ¿por qué no tener a alguien en mi vida quien me la haga un poco más interesante o me haga salir de mi zona de confort? Y por supuesto tener a alguien a quien darle mi afecto y cariño, hacer el rol de proteger a esa persona, que normalmente esas lo cumplen los familiares, entre otros, y para su caso fue su sobrina Mercy, quien nada más vivía en su mente, y fue un punto clave para el desarrollo de la película. Él al crear esos amigos imaginarios entró en una zona de confort enorme, donde ya no le importaba crear otras nuevas amistades, porque su vida giraba en torno a sus amigos imaginarios y a sus números. Entonces, él se dejaba influenciar por ellos, porque pues creía que ellos eran reales, o sea, todo lo que ellos decían era real para él. Entonces se dejó influenciar por ellos a tal nivel que llegó a un punto en el que sufrió de ataques de locura. Es decir, en ese caso se dejó influenciar más, para los ataques de locura influenció mucho su amigo que era detective. Entonces, al tener los ataques de locura, fue internado y ahí fue donde se le diagnosticó la esquizofrenia. Estuvo internado un tiempo, después se le dio de alta bajo medicamento. Al darse de alta, él quería seguir con sus cálculos, con su profesión, pero él se dio cuenta que no era lo mismo, que ya no tenía como que esa misma capacidad de razonamiento, y se dio cuenta que era bajo sus medicamentos. Los medicamentos se los daba o le ayudaba a dárselos su esposa, por ende él decidió dejar de tomarlos, pero a escondidas de su esposa. Su esposa se dio cuenta. Él, conforme los dejó de tomar, regresaron esas voces a su mente, se volvió a dejar influenciar por ellas y volvió a tener una recaída. Entonces ahí es donde pues está como que la parte interesante, o la parte de donde él, al recaer, su esposa
digamos que se harta en ese momento y decide irse de su casa. Entonces él al ver esto, al ver que su esposa se va, como que reacciona, como que recapacita, se pone a pensar y se da cuenta de que el que estuvo mal todo ese tiempo ha sido él. Aquí es donde está el punto clave, que es Mercy, su sobrina, pues se da cuenta que a pesar de que han pasado los años desde que los creó, Mercy nunca ha crecido, sigue siendo la misma niña, la misma estatura, la misma edad, etc. Y ahí es donde reacciona y pues detiene a su esposa y le dice que Mercy no ha crecido. Entonces se da cuenta y él queda en un punto en el que tiene que elegir, por así decirlo. Él elige y decide quedarse con su relación de amor, en ese caso con su esposa. Decide esa relación que es real y asimismo decide que él quiere seguir creciendo profesionalmente, quiere seguir siendo una persona normal, común, en el aspecto de no estar bajo medicamentos. Por lo tanto, él firma una responsiva donde va a estar sin medicamentos, pero ahí es donde entra a una batalla donde va a batallar a diario con las voces que tiene en su mente y pues con la gran fuerza de voluntad que él tuvo a partir de ese momento. Él aprendió a vivir con ellas ignorándolas. Él regresó a la escuela donde trabajaba, regresó con sus investigaciones matemáticas y cada vez fue avanzando más, volvió a dar clases, entre otros, hasta que de plano decidió vivir con ellas. Entonces, pues esa viene siendo como que el desenlace de la película, que al final a él le dan un premio Nobel y es ahí donde en donde le dan la premiación, en la premiación donde le dan el premio Nobel, algo que digamos que él lo resume, por así decirlo, es en su discurso donde pues dice que bueno, en el discurso dice que el descubrimiento más importante para su vida y para su carrera es la ecuación del amor, ya que ahí es donde hay razones lógicas que pueden encontrarse. Y esto lo dice más que nada por Alice, porque él reaccionó y pues gracias a ella, gracias a ese amor, él fue como creó esa fuerza de voluntad y pudo seguir desarrollándose personal y profesionalmente. Él ahora creció profesionalmente. Entonces, en conclusión, la película nos enseña la importancia de socializar y de crear esas relaciones sociales, esas relaciones personales que nos ayudan a superarnos como persona y profesionalmente, ya que una cosa conlleva a la otra. Porque yo, Yarensi, ¿de qué me sirve ser una exitosa contadora si al final no tendré con quién festejarlo? O sea, ¿de qué me sirve encerrarme en mi esfera donde ahí me voy a sentir cómoda y me voy a basar mucho en cuestiones de la carrera, de la escuela, de estudios, y voy a tener cierto éxito que todos anhelamos, pero al final ¿de qué me sirve si no voy a tener con quién compartirlo? Es por ello que digamos que también aquí nace la palabra del trabajo en equipo, en cuestión de que no quiere decir que vas a trabajar, a lo mejor ese amigo o esa familia va a ser parte de tu equipo, porque al final te va a ayudar y va a cumplir una función importante que va a servirte para superarte profesionalmente. Entonces, de esta forma, Nash se convierte en un ejemplo de superación y triunfo personal y profesional al vivir a diario con una batalla contra su mente y así logrando un punto de equilibrio gracias a su enorme fuerza de voluntad y deseo por vivir como una persona normal al lado de su familia.
Entonces, definitivamente esta es una buena película. Nos enseña algo muy importante y pues nos deja que no debemos olvidar o no debemos dejar de lado pues esas relaciones, esos lazos. No debemos de encerrarnos en esa zona de confort donde ya no busquemos salir al mundo, ya nada más tengamos pues digamos que nuestras formas de desarrollarnos, o sea, en este caso profesionalmente, no nos debemos de quedar nada más con eso. También nos muestra que hay veces en las que no, es como todo, ¿no? Ya sabemos que no todas las personas somos iguales, no todos tenemos la misma capacidad para ciertas cosas, así como lo es para la adaptación social. No todos tenemos esa capacidad, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, así es. Yo ya en sí me cuesta mucho cuestiones de participación o cosas así, pero también debo de empezar a explorar. Si me cuesta el hecho de socializar o de crear ciertos vínculos, ok, yo debo de crearlos y debo de poner de mi parte, de poner de esa fuerza de voluntad para poder crearlas y para poder seguirme desarrollando, porque al final esto se trata de una superación personal que realmente desde mi punto de vista y desde mi punto muy personal, yo creo que lo más importante es crecer personalmente, lo cual nos va a llevar a crecer en los demás ámbitos de la vida. Y pues eso es todo.